Bueno, saludos. Este es un video tutorial de introducción a Excel por medio de ejercicios prácticos. Haremos unos ejercicios prácticos en Excel, que es una hoja de cálculo, de conteos, de hacer dibujos y de hacer juegos. Entonces tendremos una práctica muy interesante para entender un poco las propiedades de la hoja de cálculo Excel. Listo, entonces iniciemos. Entonces Excel es una herramienta que nos permite hacer cálculos, tabulaciones, ordenamientos y muchas más funciones, hasta programación para nuestros datos. Entonces, está conformada principalmente por una cuadrícula de filas y columnas, y en cuyas intersecciones entre las filas y columnas se llaman celdas. Hallamos celdas y esas celdas tienen unas propiedades, entonces tanto de estilo como de fórmulas aritméticas. Estas celdas pueden ser ampliamente manipulables para nuestras necesidades. Entonces, lo primero que debemos aprender es qué propiedades de estilo puede tener unas celdas y qué propiedades de aritmética básica puede tener una celda. Listo. La nomenclatura de las celdas está dado primero por el nombre de la columna y luego el número de la fila. Entonces aquí tenemos que estamos en la celda A2. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo ahí escribir tanto un dato numérico como un dato alfanumérico. Y esos datos se pueden ordenar, se pueden tabular, se pueden hacer muchas cosas que más adelante miraremos. El primer ejercicio que vamos a hacer es hacer un conteo. Supongamos que usted tiene que hacer un conteo de 10.000 números. Tiene que escribir 10.000 números. Entonces usted pensará, bueno, ¿y eso cuánto me demoraré? Pero si usted aprende las propiedades aritméticas básicas de una celda, encontrará que eso lo puede hacer en minutos o segundos. Entonces vamos a iniciar un conteo de los números del 1 al 10.000. Entonces inicio 1, 2, 3 y así cuando acabo, pues serían 10.000 segundos. Mucho tiempo, pero si tú seleccionas con clic sostenido, esas arrastrando el puntero del mouse, seleccionan esos tres datos, puedes replicarlos de la siguiente manera. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que el puntero del mouse es informativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted ve un puntero del mouse que es una cruz blanca, puede decir que ahí puede editar, puede escribir algún dato. Pero si usted ese puntero del mouse lo sitúa en ciertas partes de la hoja de cálculo, cambia. Por ejemplo aquí, que puedo, quiere decir que puedo pasar ese dato para otra parte, lo puedo arrastrar. Si usted lo tiene aquí en la parte inferior derecha de la celda, quiere decir que ese dato lo puede replicar con clic sostenido arrastrando donde usted quiera ponerlo. Mire que lo replicó. ¿Sí? Entonces mire, tener muy en cuenta que el puntero del mouse es informativo de las funciones que puede tener. ¿Listo? Si yo selecciono esos tres primeros datos y sitúo el puntero del mouse en la parte inferior derecha de la selección, quiere decir que yo puedo replicar eso. Entonces, si yo lo arrastro, ¿qué pasará? ¿Me va a repetir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3? No. Él mira el patrón entre esos números y se da cuenta que los números están en consecutivos de uno en uno. Entonces, si lo arrastro, él toma la fórmula matemática de consecutivo y la aplica. Entonces, si yo arrastro hasta abajo, él me va replicando todos esos números y me va generando la suma de la primera celda con la segunda y ahí encuentro el patrón matemático. Y ahí puedo hacer ese conteo. Listo, si ya es al 10.000, vamos a dejarlo por tiempo del tutorial, vamos a dejarlo hasta 2.000. Hasta 2.000. Por tiempo del tutorial, hasta 2.000. Pero igual lo puedo hacer hasta 10.000. ¿Cuánto me demoraría escribiéndolo? Mucho, ¿cierto? Pero con esta técnica de selección y arrastre, la hoja de cálculo, no me demoraría tanto. Y, no me y hace que no me equivoque. Garantizaría el conteo. Listo, 2.000. De acuerdo, mire, ahí me generó todos los números. No me tuve que matar escribiéndolos. Ah, bueno, entonces si te dicen, pero haz un conteo de los números pares del 1 al 4.000. ¿Cómo lo harías? Es muy fácil. Inicias con el primer par, luego el segundo par, que es el 4 en consecutivo, los selecciona, sitúas el puntero del mouse
en la parte inferior derecha de la selección y arrastras. Y arrastro, arrastro, arrastro hasta llegar al par 4000. No me pasé, pero me puedo volver. Y suelto el puntero del mouse. Y voilà. Ahí me creó todo ese conteo en minutos. Muy bien. Ah, pero si te piden, bueno, haz los números impares del 1 al 3999. ¿Cómo lo harías? Entonces, sería poner el primer impar, el segundo impar y selecciono. Y arrastro. Pues hay otra forma mucho más rápida, que es situarme en la parte inferior derecha de la selección de estas dos celdas, y cuando el puntero del mouse pase la cruz negra le doy doble clic, y al darle doble clic él genera todos los números hasta el último número de la columna, de las columnas que tenga a los lados. En este caso la tiene en el lado izquierdo, entonces me genero los números hasta la última posición que generé en una columna anterior. Entonces mire que es mucho más rápido. Entonces mire todos los conteos que yo puedo hacer. Esas son propiedades aritméticas básicas que tiene Excel, pero Excel tiene infinidad de propiedades aritméticas eh, y de cálculo y de matemáticas. Listo. Si yo quisiera sumar los datos de la primera fila, pero de las tres columnas, simplemente selecciono esos tres datos de esas tres columnas en una sola fila, y en la parte superior derecha tengo un icono que dice autosuma y él me genera la suma de eso. Así de simple. Entonces, mire lo que podemos hacer. Pero en este tutorial lo que más me interesa a mí es hacer propiedades de estilo de esas celdas. Listo. Entonces vamos a hacer una nueva hoja, que en la parte inferior están las pestañas con las cuales yo puedo tener varias hojas. Por eso se llama que es una hoja de cálculo. Entonces yo puedo tener varias hojas de cálculo. Y las hojas hacen un libro. Entonces se le llama a todo el archivo, en Excel se le llama libro. Muy bien. Entonces al pasar a la siguiente hoja está en blanco, pero yo puedo crear una nueva hoja. Listo, dándole aquí en la parte inferior izquierda del más. Listo. Entonces, aquí tenemos en la hoja 3, vamos a hacer un dibujo en pixelar. Entonces yo por aquí tengo un modelito. Entonces la idea es que ustedes también hagan un ejercicio con un modelito. Entonces propongo hacer una florecita así sencilla. Listo, en pixelar. Entonces dice, pero es que las cuadrículas de Excel son más rectangulares que cuadradas. No importa. En Excel podemos nosotros modificar el ancho y el alto de las celdas. Listo. Entonces, ¿cómo hago para seleccionar todas las celdas? Pues las celdas son en teoría infinitas, porque si llegamos de la A a la Z, él empieza a replicar de la A a la Z ya hasta la columna AA, BB, CC, etcétera, etcétera, y son en teoría infinitas, pero realmente son limitadas por la memoria de su computador. Entonces, si su computador tiene mucha memoria, pues hasta donde lee su memoria el computador. Listo. ¿Cómo selecciono todas las celdas? En la parte superior izquierda de la cuadrícula tenemos un triángulo. En el triángulo lo seleccionamos y él me selecciona automáticamente todas las celdas. Entonces, todas las propiedades de estilo que yo le aplique a una celda, seleccionando todas las celdas, se le aplicará a cada una de las celdas seleccionadas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero modificarle el ancho a las celdas, pues me sitúo en la barra de nomenclatura o en la barra de numeración, y entre cada celda entre cada columna y columna, si yo me sitúo en toda la mitad de cada columna y columna, el puntero del mouse me cambia a una cruz negra con flechas. Por eso les decía, hay que tener muy en cuenta el puntero del mouse, que es informativo. Entonces, si yo doy clic sostenido ahí y redimensiono esa primera celda, pero teniendo seleccionadas todas las celdas, él me le aplica automáticamente a todas las celdas seleccionadas ese ancho. Lo mismo para el alto. Si yo me posiciono entre número y número de las filas y arrastro, él me modifica el alto de todas las celdas, si están seleccionadas todas.
Ah, pero yo necesito nada más un grupo. Pues entonces selecciono el grupo de celdas y las modifico y me modifica nada más ese grupo que yo necesitaba. ¿De acuerdo? En ese caso me modifico fue las filas, solo las filas. Listo. Muy bien. Entonces, la idea es que tengamos una cuadrícula para poder hacer un pixelar. Entonces, tenemos aquí esta florecita, vamos a dibujarla. Pero entonces, ¿cómo la vamos a dibujar? Vamos a dibujarla poniéndole un valor. Listo. Y luego a ese valor le asignamos un color. Para que vean la interacción entre los valores, la matemática y el estilo. Listo. Entonces, vamos a tratar de dibujar ese pixelar. Entonces yo lo voy a hacer y lo pongo en cámara rápida para que ustedes no se queden ahí matándose viendo el video. Listo. Muy bien. Entonces le voy a dar para la línea el valor de 1. Listo. Si yo cojo y arrastro un valor, como es solo un valor, él lo replica. Si fueran dos, pues calcula el patrón y lo dimensiona. Lo replica pero con esa fórmula. ¿Listo? Bueno, aquí en esta parte inferior derecha tenemos el zoom. No es la dimensión de la hoja, es el zoom de la pantalla de Excel. Entonces ahí tenemos dibujada por medio de datos, por píxeles, digamos cada cuadro es un píxel, nuestra flor. Listo. Entonces podemos darle color de varias formas. Vamos a hacerlo de la forma más sencilla, que es dándole gama de colores. Entonces seleccionamos todas las celdas del dibujo. Listo. Y en la parte superior de la pestaña inicio, en la parte superior central de la pestaña inicio tenemos un formato condicional y le damos clic en ese triangulito y lo despliega. Le decimos escalas de color. Entonces podemos elegir varias escalas y le va a dar el color que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Eso se lo da según los valores que escribimos. Entonces, esta herramienta es muy importante cuando queremos resaltar algunos valores límite. Entonces, por ejemplo, que tenemos límite entre más oscuro es un valor más alto, límite, le podemos escoger. Listo. Aquí me faltó un 9. Vuelvo y la selecciono y le damos escalas de color. Listo. Ustedes escogerán la que más les guste o también las podemos personalizar. Listo. Ah, pero no me gustó esa. Pero no hay ninguna de esas reglas que me guste. Entonces aquí en reglas, más reglas. Y aquí le puedo decir, vea, entre el valor menor, más oscuro, el valor más alto, más claro. Entonces, él me dará esos valores. Listo. Ah, pero tampoco me gustó. Entonces le puedo dar otro valor. ¿Sí? Entonces lo selecciono. Y ya le puedo dar un valor a cada uno de esos números. Entonces le voy a dar en formato condicional. Le digo reglas, resaltar, resaltar. Y le doy es igual a. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces ¿qué números tengo? Tengo el número 1. Entonces el número 1 le voy a decir que le va a dar un formato personalizado y le voy a decir que el relleno va a ser negro. Listo. Entonces mire, al 1 le puso negro. Me va a aceptar. Nueva regla. Le doy
resaltar celdas es igual a, le voy a decir los tres le voy a decir que va a ser un naranja, por ejemplo. Entonces personalizar, naranja y aceptar. Listo. Pero entonces los 5 le dio un, no, pero, le fue el 5. Pero aquí los 3. Listo. Aceptar. Listo. Otra regla es igual a, ahora sí los 3. Listo, los 3. Va a decir que es un valor más claro. Le voy a aceptar. Perdón, eran los 5. Listo. Y le voy a aceptar. Ahora los 9. Los 9. Hay formato. Resaltar es igual a 9 es igual a, ahí sería verde. Aceptar. Le voy a aceptar. Entonces mire que ahí se le puso el color, no que yo lo pinté, no, según el valor. ¿Y cómo hago para que esos números no se vean? Pues una forma es que esas mismas reglas también le ponga el mismo color. O otra forma, vamos a hacer la primera así. Luego regla, resaltar, es igual a, entonces las 5. Los 5 le vamos a dar el amarillito. Le digo personalizar, formato personalizado. Y le digo relleno, amarillo más clarito. Y la fuente también de ese mismo color. Y aceptar. Entonces al poner el color de la fuente, de la letra y el relleno, pues ya no se ve. Listo. Y así lo podríamos hacer. O también le podemos hacer que lo ponga pequeño. Entonces le digo que le ponga de un tamaño. Aquí está la parte superior. Aquí está el tipo de fuente, la fuente que le pusimos. Y le pongo 1. Listo, y le doy enter. Y ya lo pongo muy pequeño, pero se ven como unos punticos. O buscar una fuente que no se vea, que sean unos símbolos. Aquí en la lista de fuentes le vamos a desplegar unos símbolos. Estimamos que los símbolos más pequeños. Acá. ¿Sí? Esa es otra forma. ¿De acuerdo? Entonces mire lo importante que es el estilo en Excel de las celdas para poder hacer gráficos o resaltar algún dato. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un laberinto. Entonces en la hoja 3 vamos a hacer un laberinto y ese laberinto va a ser aleatorio. Bueno, entonces para hacer el laberinto teníamos la cuadrícula, una cuadrícula de n por n, ya usted lo decidían. Le deberíamos hacer esa selección, definir cómo sería la regla para crear el trick. Entonces primero lo que había que hacer era una regla para darle formato. ¿Y cómo le damos el formato? Seleccionamos la cuadrícula que deseamos hacer el laberinto y buscamos donde dice reglas es igual a, y ahí entonces en la primera regla entonces es igual a 0. Entonces le ponemos un formato, un color y de borde sin borde. Listo. Entonces para 0 quiere decir que no tendrá bordes ninguno de los cuadritos. De acuerdo. Ahora vamos a hacer otra, la vamos a aceptar y vamos nuevamente a reglas es igual. Entonces para 1, entonces sería el primer borde, perdón, reglas es igual para 1 el borde, entonces formato personalizado, el borde izquierdo, lateral izquierdo, y le damos a aceptar y aceptar. Luego le damos reglas es igual formato, primero le decimos si el valor es igual a 2, formato
relleno sin color y el borde inferior y le damos a aceptar. Listo, es igual a 2. Para 0, volvemos a hacer para 0. Sería borde sin bordes. Listo. Si el valor es de 0, sin bordes. Si es 1, lateral izquierdo. Si es 2, inferior. Si es 3, sería lateral derecho. Si es 4, superior, y luego le damos una fórmula. En la primera fórmula sería fx aleatorio. Buscamos aleatorio. Entre. Y él nos va a decir que va a ser un número al azar entre 0 y 5. Listo, y él crea un número aleatorio. Según el número aleatorio, mire que para el 3 le pone el borde lateral izquierdo. Si yo esa fórmula, arrastrándolo entre todas las columnas y luego arrastrándola entre todas las filas, él me va a generar eso. Entonces miren que todos los archivos, como es un aleatorio, todos los archivos, todos los laberintos deberían ser diferentes. ¿Por qué? Porque es un número aleatorio. Él lo calcula aleatoriamente. Entonces haciéndole nos puede crear el laberinto. Listo. Ahora para ocultar los números, bueno, le podemos dar un borde externo. Y para borrar los números y ponerlos más pequeños, les podemos decir que tamaño 1, o simplemente le digo color blanco, y ahí nos crea un laberinto. Mire que cada vez que si yo modifico la fórmula, cada vez que yo la modifico, él me cambia el laberinto. Listo. Entonces miren que es un laberinto totalmente